Hola chicos, muy buenos días. Aquí nuevamente trayéndoles el tema de biología. Les saluda cordialmente la misaría y vamos a empezar. El tema del día de hoy es ciclos biogeoquímicos. Es un tema más después de la ecología, es un tema bastante interesante. Para empezar vamos a hablar acerca de cuáles son los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos viene a ser, según la definición, que, bueno, en primer lugar vamos a hablar de la etimología. Etimológicamente viene o deriva del movimiento cíclico de los elementos que forman a los organismos biológicos, bio, y el ambiente geológico, geo. Entonces, ciclo biogeoquímico se refiere a cómo mueven o cuál es el ciclo de los elementos pues, que conforman a los organismos vivos. Recordemos que en bioquímica, antes de bioquímica, pues claro, en estas partes habíamos hablado en la primera semana acerca de los bioelementos. Habían elementos que formaban los seres vivos, los cuales eran el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. También habían otros, el fósforo, pero en su mayoría era el famoso chon. Este chon está pues girando, dando un ciclo, tiene un ciclo en nuestro mundo. Es por eso que ellos nunca se acaban. Y de ahí viene pues biogeoquímico, geo porque está alrededor de la Tierra, que intervienen en un cambio químico. El concepto de ciclo biogeoquímico se usa para distribuir o para describir la distribución y transporte de materiales, los cuales controlan el recambio y transformación de estos en los ambientes terrestres, acuáticos y atmosféricos. Entonces, eso corresponde, vamos a ver por acá el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno, ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno. Entonces, vamos a ver cómo estos elementos están presentes en prácticamente en nuestro mundo y por qué nunca se acaban. Justamente nunca se acaban, son inagotables porque tienen un ciclo biogeoquímico. Si tú tienes alguna duda, entonces me lo haces saber en el momento de la interacción. ¿Está bien? Vamos a ver esto, por ejemplo, aquí tenemos a los combustibles fósiles. Acá está el carbono con el oxígeno a través de la respiración, la fotosíntesis, forma materia orgánica. Esta materia orgánica muere, entra a la tierra. Al enterrarlo, la tierra lo convierte en amonio, en nitratos, se descompone. Por una parte también se forman los hidrocarburos, el nitrógeno. Entonces todo esto corresponde pues a los ciclos biogeoquímicos. Es un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Es una serie de pasos donde se tiene un punto de inicio y el punto final vuelve al inicio. Después de recorrer una serie de pasos, vuelve al punto inicial. Y así se va repitiendo, se va repitiendo. Ese es un ciclo. Y ese ciclo lo tienen pues algunos elementos químicos. Vamos a ver cuáles. Por ejemplo, vamos a ver al agua. El agua, recordemos, es una biomolécula inorgánica que no se puede, prácticamente no se puede acabar en nuestra tierra porque tiene un ciclo. Vamos a ver cómo es este ciclo. Dice, el agua existe en la tierra en 3 estados. Sólido, como el hielo y la nieve. Líquido, sabemos que es el agua de la lluvia. Y gas, como vapor de agua, en las nubes. Océanos, ríos, nubes y lluvia están en constante cambio. El agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes se precipita, la lluvia se filtra por la tierra. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no cambia. La circulación y la conservación de agua en la tierra se llama ciclo hidrológico o ciclo del agua. Así se llama. El ciclo del agua. Tenemos acá el ciclo del agua, pues el agua contenida pues en el hielo y la nieve. Vamos a empezar para explicar bien cómo está el agua en nuestro planeta. Recordemos que nosotros tenemos pues nevados. Los nevados están en estado sólido. Estos nevados comienzan a derretirse y por filtración pasan a las aguas subterráneas. También comienzan a derretirse y pasan prácticamente
llegan a un lago, a una laguna, a un manantial, llegan al río, ¿ya? Entonces todo esto se va derritiendo, o por la lluvia también. Esta agua de los ríos, de los lagos, las lagunas, aguas subterráneas, por acción del calor, van a ir evaporándose. O sea, se van a convertir, no desaparecen, se convierten en gas. Y eso hace que disminuya pues un poco el volumen del agua. Se evaporan y esa evaporación se va pues a las nubes. Gracias a la evaporación se van a las nubes, se quedan en las nubes almacenadas. O sea, las nubes son vapor de agua, sí, son vapor de agua, agua en estado gaseoso. Entonces va a llegar el momento en que gracias a la condensación por choque de nubes, las nubes negras van a empezar a chocar y este estado gaseoso va a pasar al estado pues líquido. Se va a volver nuevamente líquido y va a empezar a llover, va a empezar a nevar, va a empezar a caer granizo y nuevamente va a ir pues a los cerros, a los ríos, a los manantiales, a los lagos. Estos lagos de nuevo van a evaporarse, se van las nubes y así sucesivamente. Entonces es por eso que el agua del planeta Tierra prácticamente no desaparece, simplemente está en constante ciclo. Eso corresponde al ciclo del agua, al ciclo biogeoquímico del agua, es uno de los ciclos más fáciles para poder aprender. Entonces el agua está pues en estado líquido en lagunas, en lagos, en ríos, en pozos, en diferentes lugares de nuestro planeta encontramos el agua en estado sólido. Esto pasa al estado gaseoso, se deposita en las nubes y tiene que volver a la tierra. Nuevamente empieza a llover, a caer hielo, a caer nieve, granizos, etc. Y así sucesivamente. Eso corresponde al ciclo biogeoquímico del agua. Pasamos ahora al ciclo del carbono. El carbono es un componente esencial de los seres vivos. Se encuentra en la atmósfera y el agua como anhídrido carbónico. Los vegetales verdes absorben de la atmósfera el CO2, del que toman el carbono durante la fotosíntesis y con ayuda de la energía solar. Fabrican sus alimentos y sustancias de reserva, como el almidón y el azúcar. Por ejemplo, acá sabemos pues que el carbono, como nos dice acá, es parte esencial de los seres vivos. Nosotros los seres vivos, todito viene a ser carbono. La mayoría, o casi todo, el 99% de nuestros componentes está formado por carbono. Se encuentra en la atmósfera, también aparte de los seres vivos, se encuentra en la atmósfera y el agua. En la atmósfera está como anhídrido carbónico. Los vegetales verdes absorben el anhídrido carbónico porque necesitan para hacer la fotosíntesis. Entonces, con ayuda de la energía solar, fabrican sus alimentos y estos alimentos que son productos de las plantas, como la papa, la zanahoria, los frutos, etc., nosotros lo consumimos e incorporamos carbono en nuestro organismo. O sea, los vegetales, miren, tenemos unos vegetales, estos vegetales van a necesitar carbono para hacer la fotosíntesis. Gracias a la fotosíntesis se forman pues alimentos. Estos alimentos nosotros los consumimos y estamos consumiendo el carbono también. El oxígeno que queda del CO2, o sea, del dióxido de carbono, es devuelto a la atmósfera. Los animales y el hombre se alimentan de productos vegetales. En consecuencia, transforman los hidratos de carbono, aprovechando la energía que en ellos existe durante el proceso de la respiración. El carbono residual vuelve a la atmósfera bajo la forma de CO2. De esta manera, restituyen el carbono al ambiente natural. Entonces, nosotros respiramos. Al respirar expulsamos, pues, CO2. Vuelve a la atmósfera. ¿Quiénes utilizan ese CO2 de la atmósfera? Las plantas. Las plantas utilizan para fabricar sus productos. Lo que nosotros comemos, por la respiración, botamos CO2 y así. Viene a ser un ciclo. Este ciclo del carbono tiene muchas también formas de poder encontrarlo. Vamos a ver acá, como en los combustibles fósiles, vamos a encontrar carbono. Dice, en algunos casos el carbono presente en las moléculas biológicas no regresa inmediatamente al ambiente, o sea, a la atmósfera. Por ejemplo, el carbono presente en la madera de los árboles o el que formó parte de los depósitos de hulla a partir de los restos de árboles antiguos, o que quedaron sepultados en condiciones anaerobias antes de descomponerse.
La hulla, el petróleo y el gas natural son llamados combustibles fósiles, pues se formaron a partir de restos de organismos antiguos y porque contienen grandes cantidades de compuestos carbonados como resultado de la fotosíntesis ocurrida hace millones de años. ¿A qué corresponde esto, chicos? Bien, vamos a explicar esta parte. Se refiere a que cuando los árboles hace millones de años atrás quedaron atrapados en algún lugar de la tierra, están enterrados, también pues hay de repente algunos organismos enterrados, esto pasó a descomponerse. Esa descomposición volvió pues petróleo. Los pozos de petróleo, por ejemplo, los jeques árabes en Dubái, son multimillonarios. Ellos pues prácticamente derrochan el dinero, tienen mucho dinero, incluso tienen carros blindados con oro debido a que han encontrado pozos petroleros. Este petróleo viene a ser derivados pues de combustibles fósiles. Son combustibles fósiles derivados de árboles que se han prácticamente, se han enterrado, se han quedado descomponiéndose y encuentran estos pozos, se saca de esta forma, como ustedes pueden ver en las imágenes, y se obtiene el petróleo. El petróleo es un combustible muy utilizado a nivel mundial, es por eso que estos jeques árabes tienen demasiado dinero. Encima del petróleo hay un gas. Encima de estos pozos petroleros, un gas que está como cubriéndolo, eso es el gas natural, el gas que nosotros utilizamos, es el metano. Y todos estos productos pues vienen a derivar. De aquellos del petróleo derivan pues otros combustibles también. ¿Ya? Entonces, como aquí dice, estos combustibles fósiles vienen a ser restos de antiguos organismos que han estado en grandes cantidades y compuestos carbonados que han, bueno, resultados de la fotosíntesis que han ocurrido hace millones de años. Entonces, prácticamente estos árboles, animales, se han enterrado debajo de la tierra muchos años, millones de años. Tú los encuentras en forma de carbón, de combustible, de petróleo. Esto se utiliza como combustible y recién ahí vuelve a la atmósfera. Recién ahí van a regresar el carbono a la atmósfera. En algunas veces está atrapado en la tierra todavía. Entonces, otra forma también viene a ser que el CO2 causa un efecto. El carbono, como CO2, causa el efecto invernadero. ¿Qué viene a ser? Es lo siguiente. Por medio de las actividades humanas se liberan grandes cantidades de carbono a la atmósfera, a un ritmo mayor de aquel con que los productores y el océano pueden absorberlo. Estas actividades han perturbado el presupuesto global del carbono, aumentando en forma lenta pero continua el CO2. Bueno, el CO2 en la atmósfera. Esto propicia cambios en el clima como consecuencias diversas, como ascenso en el nivel del mar, cambios en las precipitaciones, desaparición de bosques, extinción de organismos y problemas para la agricultura. Gases como el CO2, el ozono superficial, ozono SO3, óxido nitroso, los clorofluoroalcanos se acumulan pues en la atmósfera como resultados de las actividades humanas, derivando en un aumento de calentamiento global. Esto ocurre, aquí está, porque los gases acumulados frenan la pérdida de radiación infrarroja desde la atmósfera al espacio. Una parte del calor es transferida a los océanos, lo que aumenta la temperatura de estos, hecho que implica un aumento de temperatura global en el planeta. Como el CO2 y otros gases capturan la radiación solar de manera semejante al vidrio en un invernadero, el calentamiento global se produce de este modo, se conoce como efecto invernadero. O sea, los rayos solares ingresan a la Tierra. Estos rayos tienen que retornar después de ingresar a la Tierra. Pero como hay mucho CO2 en el planeta, este CO2 absorbe la radiación solar y lo transfiere a los océanos, lo transfiere a la Tierra. ¿Y qué hace? La temperatura se incrementa. A eso le llamamos calentamiento global. Todo ese efecto es el efecto invernadero. Recordemos que un invernadero es un lugar donde se cultivan plantas, pero como está bien cerradito, la temperatura y la humedad aumentan y es ideal para las plantas. Pero ese mismo fenómeno ocurre dentro del planeta y lo cual eso no es ideal para nosotros. Va a hacer que los glaciares se derritan, muchos organismos mueran en el mar, tanto en la tierra también.
y de esa forma pues el CO2 se queda en la atmósfera, ¿no? Y va a generar más calor. Eso viene a ser el efecto invernadero. Entonces, recordemos que el carbono también tiene su ciclo. Entonces, aquí está el ciclo del carbono, efectivamente. Se presenta como CO2 en la atmósfera. Esto necesitan las plantas para respirar, ¿ya? Las plantas nosotros lo comemos, o si no, los animales lo devuelven a la atmósfera porque respiran oxígeno y expulsan CO2, ¿ya? Entonces, este carbono se necesita para la fotosíntesis. Se puede morir, hay compuestos como los fósiles y combustibles fósiles que recién van a volver pues a la atmósfera, pero los animales a través de la respiración lo devuelven a la atmósfera. También consumimos carbono, morimos, podemos devolverlo a la tierra y luego se va a devolver nuevamente a la atmósfera y así sucesivamente. Vamos a pasar con el ciclo del nitrógeno. La atmósfera tiene un 70% de nitrógeno, pero las plantas y los animales no podemos usarlo directamente. Solo algunas bacterias pueden aprovecharlo. Estas bacterias fijan el nitrógeno, lo van a ingresar al suelo, ¿ya? Compuestos químicos que van a ser aprovechados por los vegetales para elaborar proteínas, vitaminas y otras moléculas. O sea, en el aire hay nitrógeno, pero estas plantas no pueden utilizar ese nitrógeno. Necesariamente primero tienen que introducirlo en la tierra, por así decirlo. ¿Quiénes lo introducen? Las bacterias. Una vez que está en la tierra introducida, recién las plantas lo aprovechan para fabricar pues proteínas, vitaminas, elaborar alimentos vegetales. Luego los organismos vegetales y animales que mueren son descompuestos rápidamente por los microorganismos, o sea, bacterias y hongos, para dar origen a otros compuestos químicos como el amoníaco, que luego pasa a la atmósfera y es aprovechado nuevamente por los vegetales. Entonces, pues, una vez que morimos, retornamos el nitrógeno a la tierra y esto va a volver pues a la atmósfera en forma de amonio. Aquí tenemos el ciclo del nitrógeno, aquí está. Fijación biológica por algunas bacterias, ya las bacterias van a nitrificar y recién las plantas ahí van a asimilar, van a formar proteínas vegetales. El animalito se lo va a comer, esto es fruto de los vegetales, y luego al morir nuevamente retorna pues el nitrógeno a la tierra y en forma de amonio se va a ir nuevamente a la atmósfera y así sucesivamente. Entonces eso viene a ser el ciclo. También hay fijación de nitrógeno por rayos, volcanes y fijación comercial. Bajan, aquí está el amoníaco, se vuelve nitrato, este nitrato recién es absorbido por vegetales. Luego consumimos, se muere, el amonio, descomposición de sustancias nitrogenadas nuevamente, y luego va a ir pues desnitrificándose, se va a la atmósfera nuevamente y así sucesivamente. Esta parte es más fácil, pero vamos a ver pues que este ciclo del nitrógeno consta de 5 etapas. Primero la fijación del nitrógeno, que viene a ser pues del estado gaseoso, pasa a forma de amonio. Esta etapa van a intervenir las bacterias, o sea, este nitrógeno lo va a convertir en NH3, que es amonio. ¿Ya? Ejemplo, las bacterias fijadoras son las cianobacterias, los rhizobium son bacterias que fijan el nitrógeno. Los animales eliminan nitrógeno también en sus deyecciones, o sea, en la orina y el excremento. Los excrementos de algunas aves también constituyen pues algo bueno para la agricultura. Estamos incorporando nitrógeno. El segundo proceso es la nitrificación, es el proceso de oxidación del amonio realizado por bacterias, ya por las nitrosomas y los nitrobacter. Este proceso genera energía que es liberada y utilizada por las bacterias. Viene la asimilación, las raíces asimilan el amonio, el nitrógeno solo no, el amonio, por eso ya lo han convertido acá al inicio. O el nitrato, incorporan el nitrógeno en proteínas, ácidos nucleicos y clorofila. Cuando los animales se alimentan de vegetales, consumen compuestos nitrogenados también. Viene la cuarta etapa, la amonificación. Consiste en la conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en amonio. Se inicia cuando los organismos orinan, ahí está la orina y excreta de las aves, sustancias que son degradadas para liberar como amoníaco el nitrógeno en el ambiente abiótico. Y por último viene la desnitrificación, es el proceso que realizan algunas bacterias ante la ausencia de oxígeno. Degradan nitratos, liberan nitrógeno que se va a la atmósfera al fin de utilizar el oxígeno para su propia respiración.
ocurre en suelos mal drenados a pesar de la pérdida de nitrógeno. El ciclo se mantiene gracias a la actividad de las bacterias fijadoras de nitrógenos, capaces de incorporar el nitrógeno gaseoso del aire a compuestos orgánicos nitrogenados. Bien. Por último, vamos a ver el ciclo del oxígeno. El oxígeno está pues también en la atmósfera. Es el elemento químico más abundante de los seres vivos. Podemos encontrarlo bajo la forma de agua también. H2O, ahí está con O. Bien como oxígeno molecular o en forma de CO2. El oxígeno es producido por los individuos fotosintéticos, donde el agua es donador de electrones para la reducción del CO2. Para llevar a cabo esto es necesario la clorofila. Bien. Entonces el oxígeno se puede utilizar o podemos incorporarlo en forma de agua, porque es H2O, también las plantas lo utilizan en forma de CO2, ahí está carbono y oxígeno los dos para la fotosíntesis. Ahora las plantas expulsan oxígeno al ambiente, nosotros también expulsamos como parte del CO2. Entonces esto corresponde a los ciclos biogeoquímicos de nuestro planeta. Cuídense mucho chicos y hasta la próxima. Bye bye.